Bueno, ahora vamos a ver una nueva variante, y esta es la última variante de este movimiento, que es un poco, yo a veces le digo como el más completo, porque es como que abarca algo del primer tipo de movimiento, el primer caso del subir y bajar a la misma altura, y del segundo caso, que es partir del horizontal y va bajando siempre en caída. Este es como que tiene como de ambas, ¿bien? Pero no es tan difícil de realizarlo, simplemente tener en cuenta algunas cuestiones cuando se trata de este movimiento, de este caso particular. Vamos a ver, es una variante del segundo donde dice que un esquiador está bajando por una montaña a una velocidad de 23 metros por segundo y llega a una rampa. Ahora tenemos una rampa que tiene una inclinación de 65 grados. Sabiendo que el esquiador comienza a volar a una altura de 72 metros, determinar la velocidad en X en Y inicial, la altura máxima que alcanza y su alcance en X, la velocidad con la que llega al suelo y el tiempo total de todo el movimiento. ¿Qué cambió en este caso? Bueno, ahora nos da la altura inicial, entonces esos 72 metros, nos da la velocidad, nos da la inclinación, que antes no teníamos inclinación. Yo acá tengo un dibujito del caso. Tenemos la montaña, bien, tenemos la rampa, el esquiador, y tenemos los arbolitos que no pueden faltar. Y bien, tenemos entonces que el esquiador viaja con una velocidad de 23 metros por segundo. La rampa tiene una inclinación de 65 grados, por lo tanto la velocidad va a estar inclinada a 65 grados, como acá lo estoy mostrando, y la trayectoria del esquiador probablemente sea bastante así. Va a subir hasta una cierta altura máxima, bien, después de esa altura máxima va a empezar a ir en caída, y en caída hasta que llegue al suelo. Sabemos la altura inicial, que son 72 metros, para no partir del cero esta vez, y cuando llega al piso, el piso lo vamos a llamar altura 0 metros. Ok, vamos a empezar a calcular. Vamos paso por paso. La velocidad en X y en Y inicial. Bien, tenemos que la velocidad inicial inclinada es 23 metros por segundo con una inclinación de 65 grados. Para X, fácil, lo habíamos calculado en los ejercicios anteriores. La fórmula es el tamaño del vector original inclinado por el coseno del ángulo de inclinación. Tenemos que el tamaño es 23 metros por segundo del vector inclinado, la velocidad inicial, la inclinación 65 grados. Todo eso me va a dar que la velocidad en X es 9,72 metros por segundo. Mientras que para Y, la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno de la inclinación de la velocidad inicial. Y yo calculando todo esto me va a dar que la velocidad inicial en Y es 20,84 metros por segundo. Bien, fíjense que entre esta fórmula de acá y esta fórmula de acá, lo único que cambia es si uso coseno o seno. Y si uso coseno va a ser para X, si uso seno va a ser para Y. Así que como respuesta tenemos que la velocidad inicial en X es igual a 9,72 metros por segundo y la inclinación es 0 grados porque está sobre la horizontal. La velocidad inicial en Y es 20,84 metros por segundo y su inclinación es 90 grados porque está en vertical. Bien, tenemos las velocidades iniciales que la vamos a usar. Ahora vamos a el próximo, ¿no? La altura máxima que alcanza y su alcance en X. Ok. Altura máxima. Sabemos que en altura máxima la velocidad en Y va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos calcular, bien, el tiempo con el que me lleva llegar a velocidad 0 en Y. Entonces, en primer lado lo que voy a hacer es calcular cuánto tiempo me lleva a ir de velocidad inicial 20,84 a velocidad final 0. Entonces aplico la fórmula de velocidad para un MRUA. Va a ser velocidad inicial 20,84, la velocidad final va a ser 0.
La aceleración es la aceleración de la gravedad, por lo tanto menos 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado tiempo. Haciendo todo ese cálculo me da que menos 20,84 metros por segundo sobre menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso va a ser igual al tiempo, que va a ser 2,13 segundos. Bien, tenemos el tiempo con el que yo voy a llegar a velocidad en I0. ¿Ok? O sea, técnicamente en ese punto yo voy a estar en altura máxima. Ahora, teniendo ese tiempo, yo lo que voy a calcular es, bueno, ¿cuál es la altura máxima? Entonces utilizo la fórmula de altura final igual altura inicial más velocidad inicial en I por tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. La altura final va a ser igual la altura inicial 72 metros más 20,48 metros por segundo por tiempo, que lo calculamos, es el tiempo con el que yo voy a llegar a la altura máxima, es 12,13 más un medio de menos 9,80, que es la gravedad, por 2,13 segundos al cuadrado. Recuerden que cuando elevamos al cuadrado es tanto el número como la unidad. Y final, por lo tanto, haciendo todo este cálculo me da todos estos valores y la suma de todos ellos me da que la altura final, o sea, la altura máxima es 93,39 metros. Bien. Ahora, esa es una forma de calcular, ¿no? De dos pasos. Primero calculamos el tiempo con el que yo voy a llegar a la altura máxima, después yo calculo la altura máxima. Ahora, la otra forma que podemos aplicar para esto es utilizando la fórmula de velocidad final de n al cuadrado igual velocidad inicial n al cuadrado más 2 por la aceleración por la diferencia de altura. Fíjense que acá lo que no tengo es tiempo como variable. Por lo tanto, yo lo único que me baso es saber en la altura inicial qué velocidad tengo y en la altura final qué velocidad tengo. Yo sé que en la altura final, o sea, en la altura máxima, mi velocidad va a ser 0. Ya sé cuál es mi velocidad inicial, por lo tanto yo podría calcular la altura máxima porque me va a quedar como la única incógnita. Entonces dije que en la altura máxima mi velocidad final va a ser 0. Sé mi velocidad inicial, que es 20,84 metros por segundo, que lo elevo al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es negativa, por la altura máxima, bien, que es mi incógnita, menos 72 metros. Recuerden, fíjense que esto está ligado a esto y esto está ligado a esto, bien, para que vean que esa es como la relación de los números que hay. Bien, entonces, bueno, 0 al cuadrado es 0, igual 434,31 metros cuadrados por segundo cuadrado. Recuerden que la unidad también se eleva al cuadrado, menos 19,6 por la altura máxima, más 1411,2 metros cuadrados segundo cuadrado. Fíjense que como esto es la misma unidad, lo puedo sumar. Esto que está negativo lo voy a pasar para el otro lado. Si me queda positivo me va a quedar 19,6 metros por segundo cuadrado multiplicado la altura máxima igual 1845,5056. Esto me comí acá un cuadrado. Bien, entonces hago todo el cálculo. Esto en realidad, esto está mal. Acá tendría que estar el cuadrado. Bueno, acá lo que estoy haciendo es despejar la altura máxima y calculo que la altura máxima es igual a 94,16, que fíjense, está bien, no me da exactamente correcto, pero seguramente porque en algún lado yo corté un número, corté algún valor, pero es parecido y tiene que dar casi igual, así que bastante conforme con el resultado. Tengo cuál es la altura máxima, lo busqué de dos formas. Ustedes elijan la que más cómodas, si ustedes se sienten más cómodos, dependiendo también de los datos que tengan en el momento. Ahora el alcance, porque también recuerden que el ejercicio pide no solo la altura máxima sino el alcance en este punto. Bueno, para el alcance yo voy a utilizar el tiempo con el que llego a altura máxima, ya lo tenía calculado, así que como es un MRU estas partes son bastante sencillas.
tengo la posición inicial más velocidad en X por tiempo, eso me va a dar el X final. X final igual posición inicial 0 más 9,72, que es la velocidad en X, por 2,13 segundos, eso me da igual a 20,70. Esa es la posición en X, el alcance, cuando llega a altura máxima. Bien, vamos al próximo, la velocidad con la que llega al suelo. Bueno, para la velocidad con la que llega al suelo, yo ya sé cuál es la velocidad en X, porque sabemos que es una velocidad constante al ser un MRU. Lo que nos queda es calcular la velocidad en Y. Para calcular la velocidad en Y, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a calcularlo con la fórmula de velocidad final en Y al cuadrado, igual velocidad en Y al cuadrado más 2a y final menos y inicial. ¿Por qué voy a usar esto? Porque no tengo el tiempo total. No tengo el tiempo total, por lo tanto no puedo usar la fórmula de velocidad final, la común, tengo que usar la de cuadrado. Sí, voy a usar esta porque tengo la diferencia de altura. Yo sé que voy a partir de 72 metros y voy a llegar a altura 0, que va a ser el suelo. Por lo tanto, me viene al pelo esta fórmula. Entonces coloco la velocidad inicial en Y, que es 20,84 al cuadrado, más 2 veces la aceleración de la gravedad, por la diferencia de altura de 0 menos 72 metros. Entonces hago todo el cálculo, esto lo elevo al cuadrado, la unidad también se eleva al cuadrado. Fíjense que acá tengo la suma de las mismas unidades, por lo tanto sumarlo no va a haber ningún problema. Y una vez sumado, yo paso el cuadrado como raíz y voy a hacer la raíz de todo eso, de 1845,51 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Ahora, recuerden que cuando pasamos el cuadrado como raíz, también lo que agregamos es la incertidumbre, si este valor va a ser positivo o si va a ser negativo. En este caso, yo ya les voy cantando que como estamos hablando del momento en que vuelve a caer al suelo y está cayendo, la velocidad en Y va a ser negativa. Por lo tanto, la velocidad final en Y va a ser menos 42,96 metros por segundo. Esa es la respuesta. Tenemos la velocidad final en Y. Ahora lo que tenemos que calcular es el vector inclinado. O sea, porque nos pide la velocidad final. No nos pide la velocidad final en alguna dimensión particular. Bueno, entonces ahora calculo la velocidad final como vector inclinado. Tenemos que calcular el tamaño, o sea la magnitud, que recuerden que es la raíz de la suma de los cuadrados de las velocidades en X y en Y. Por lo tanto esto va a ser igual a 9,72, que es la velocidad en X al cuadrado, más, bueno, entre paréntesis, menos 42,96 metros por segundo, todo eso al cuadrado. Hacemos la suma de los cuadrados, después hacemos la raíz, nos va a quedar así, 1940,04 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, raíz. Bien, lo que nos da el resultado de 44,05 es la velocidad final, la magnitud de la velocidad final inclinada. Ahora calculamos el ángulo de inclinación, que va a ser el arco tangente de la velocidad en Y sobre la velocidad en X, lo que me da que el ángulo es el arco tangente de menos 42,96 la velocidad en Y sobre 9,76 la velocidad en X. Recuerden, súper importante que tengan en cuenta que el negativo de la velocidad en Y tiene que estar, porque es el que nos va a decir para dónde se va a inclinar, si para los positivos y para los negativos. Entonces esto me va a dar igual a menos 77,20, o sea, si lo ponen gráficamente, este sería el vector en X, este sería el vector en Y. Entonces el vector que va a formar es este de acá. Fíjense que como tira para abajo es porque la velocidad en Y es negativa. Entonces el vector inclinado, el vector final, y así hace el ángulo, ¿no? Para los negativos, menos 77,20. Probablemente tendría que haber sido más inclinado en ese ejemplo, pero bueno. Vamos a ver el próximo inciso, el tiempo total de todo el movimiento. Bueno, para el tiempo total de todo el movimiento, yo sé que
comienzo con una velocidad en i que es 20,48. Ya conozco cuál es la velocidad con la que voy a terminar mi movimiento. Por lo tanto, una forma de calcularlo es teniendo esta diferencia de velocidades, y yo aplico la fórmula de velocidad final en i sobre velocidad inicial en i más aceleración por tiempo. ¿Por qué? Tengo la velocidad final en i, o sea, cuando lleva al suelo. Tengo la velocidad con la que arranca. Tengo la gravedad. La única incógnita es el tiempo, que va a ser el tiempo de ir de esta velocidad a esta velocidad. Por lo tanto, sale bastante derechito, de esta forma. Bueno, sé que la velocidad final en i es menos 42,96 metros por segundo. La velocidad inicial en i es 20,48 metros por segundo. La aceleración es 9,8 metros por segundo cuadrado y el tiempo es mi única incógnita. Vamos a despejar el tiempo. Despejándolo nos queda la siguiente fórmula. Fíjense de que arriba me queda negativo, abajo me queda negativo, menos dividido menos es positivo. Es importante porque así me va a dar el tiempo como positivo. Esto es clave. Recuerden de que si esto les da negativo, en algún punto se equivocaron. El tiempo siempre tiene que ser positivo. Esa es nuestra respuesta. 6,47 es el tiempo total del movimiento. Ahora, yo les propongo de otra forma calcularlo. Sabemos que la altura inicial va a ser 72 y la altura final va a ser 0 metros. Y esto lo sabemos de entrada. Estos valores los sabemos de entrada. Por lo tanto, lo que yo podría haber hecho es: ok, tengo la fórmula de altura final. Bien. Yo lo que podría hacer es calcular el tiempo que me lleva a ir de esta altura inicial a esta altura final. De 72 metros a 0 metros. Tengo la velocidad inicial, tengo la altura inicial, tengo todo. Lo que me falta es el tiempo. Entonces la fórmula me quedaría 0, que es el piso, como altura final, igual a altura inicial 72 metros, más la velocidad inicial en i, 20,48 por el tiempo, que es la incógnita, menos 4,9, que es un medio de la gravedad, por tiempo al cuadrado. Bien, y si recuerdan, teníamos un mecanismo que se llama la resolvente, que con la resolvente podíamos calcular las raíces de una parábola. Y fíjense que es muy similar. Yo identifico cuál es mi C, cuál es mi B, cuál es mi A, aplico la resolvente y de la resolvente yo obtengo dos tiempos. Un tiempo que es 6,46 segundos y otro tiempo que es menos 2,28. Ahora, yo les dije recién, el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto el segundo tiempo, este está descartado. Bien, por lo tanto el primer tiempo, 6,46, es el correcto, y fíjense que es el mismo tiempo que habíamos calculado al principio. La única diferencia entre una propuesta u otra de calcular el tiempo es que para hacer la primera forma yo necesitaba tener cuál es la velocidad final en i, o sea, necesitaba primero calcularla, y segundo, la segunda propuesta, bueno, lo hice en un paso y además lo puedo hacer desde el principio de todo el ejercicio. Así que es bastante sencillo en ese sentido. Por último, les quería mostrar un poco las gráficas de este ejercicio. Voy a pasar a mostrar la gráfica de posición en i. Como se ve, bueno, de nuevo les digo, generalmente 3, 4 puntos son buenos. Usen puntos que ya calcularon, como sabemos que pasa en 0, sabemos que pasa en 2,13, que ahí estamos en la altura máxima. Esta es la altura máxima. Sabemos que al final del movimiento, 6,46, estamos en 0. Por lo tanto tendríamos, si empezamos a hacer todo, tendríamos, bueno, ahí está en 0, ahí está. Esto es la altura máxima. Y más o menos podríamos calcular algunos puntos intermedios y tendríamos la siguiente parábola, bastante parecida a cómo es el movimiento en sí. No es el movimiento en sí,
es parecido, porque es una, pues el movimiento tiene como esa parábola, ese movimiento parabólico. Bien, por lo tanto vamos a ver ahora la gráfica de NX, ya hecha la gráfica en Y. Recuerden que es un MRU, por lo tanto si es un MRU va a ir creciendo, va a ir haciendo distancias en tiempos en tiempos iguales, por lo tanto la misma distancia va a ser todo un crecimiento parejo. Es una recta con una pendiente, que la pendiente le da la velocidad. Recuerden, yo creo que la recta con dos puntos, el inicio y el final, ya tienen como es la recta en sí. Bien, vamos a ver la velocidad para ahí. Recuerden que como la gravedad siempre está actuando, siempre va decreciendo. Estos son los valores. Empieza con una velocidad que es positiva, pasa en 0. En 0 estoy, fíjense que estoy en altura máxima. Bien, quiero que vean esa cuestión. Vamos a ver la de, bueno, la de NX. Recuerden que es constante, por lo tanto va a ser una recta constante que no varía. Y por último tenemos la de gravedad. Y la de gravedad es una constante, no varía tampoco. Así que bueno, un poco este es uno de los últimos ejercicios, uno de los últimos casos que les quería mostrar. Espero que les sirva, sigan practicando, sigan viendo ejercicios parecidos. Cualquier duda, saben que me pueden contactar por el mail, por el campus, por donde ustedes quieran.